Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Bitácora Gamer. Continuamos con Returnal. Una vez que hemos derrotado a Ixion, continuamos este viaje personal de terror cósmico acompañando a Celine, que es la protagonista que le toca vivenciar esta historia tan críptica y misteriosa. Una vez que dejamos atrás el desierto carmesí, tenemos la misión de buscar la transmisión de la sombra blanca. Eso es lo que nos pone el juego. Y accedemos a un lugar que es como una especie de antigua ciudadela de esta raza alienígena. El viaje continúa en un entorno completamente diferente a estos dos anteriores. Y acá tenemos una nueva manera de transportarnos por los lugares, que es haber destrabado ese gancho que era obvio que íbamos a destrabar derrotando a Ixion. Obvio porque se veía que en el resto de los escenarios te pedía ese gancho como para poder volver atrás y transportarte a otros lugares de ese escenario, ¿no? Bueno, ahora lo necesitamos para avanzar en esta ciudad. Vamos haciendo un recorrido. La idea es llegar siempre lo más lejos posible en, en estos escenarios, donde en el desierto carmesí yo sentí que había una merma en la dificultad y no sé si era que estaba ganando dominio sobre las mecánicas del juego, pero los enemigos que hay eran bastante parecidos, es decir, siempre nos aparecían como esos pulpos voladores con cabeza cuadrada. Quizá algunos se admira de cómo lo describo, pero es lo que me parecen a mí. Una especie de pulpos voladores con cabezas cuadradas. Y aparecían siempre eso y a lo sumo esta versión terrestre que hacía mucho más daño y era más agresiva, pero que no aparecía. O el gigante. Y mucho menos frecuente el caparazón, ese que era como un escarabajo. Pero no aparecía mucho más. Acá aparece una cantidad de enemigos bastante diferentes. Están como los autómatas de la ciudadela corruptos que te atacan, pero después se empiezan a aparecer estos enemigos que se arrastran con una especie de daño de área. Unos enemigos voladores que son muy agresivos también, peor que las mantarrayas. Y después estos como muñecos gigantes que tienen como un gancho que te atraen hacia ellos y después como que sus manos tienen como las torretas, te disparan como las torretas, realmente hacen muchísimo daño. Cuando te los cruzas, realmente da miedo porque son muy poderosos y meten mucho daño. Acá en la ciudadela vamos a recibir mucho daño, tal es así que bueno, vamos a caer y nos vamos a tener que acostumbrar a la baja muy seguida en esta ciudadela. Y a lo que vamos a acceder en esta parte, ya que tenemos el gancho, revivimos y accedemos a la torre que en un momento Selene eh, divisa. Y esta torre no sé bien qué función tiene, tampoco es algo que averigüé, pero bueno, me permití vivir la experiencia como se me fue presentando. Y es como que va subiendo y cada vez tenés más dificultad, cada vez tenés más dificultad, lo cual me hizo acordar a el juego de Division, que tenía un sector así, que era como, no me acuerdo cómo se llamaba el de Division, pero también era algo así como la torre, bastante genérico, que vos ibas subiendo de piso, hasta que llegabas al último piso y bueno, ahí destrabas muy buen loot, te servía para encontrar ciertas armas legendarias. Bueno, acá no tiene ese uso porque obviamente cuando morimos estamos con lo que llevamos puesto, ¿no? Bien en pelotas quedamos. Entonces no tengo claro, después lo averiguaré eso porque me resultó interesante, esta torre, en sentido de si puede tener una mejora a nivel
mejorar a Selene. Lo que sí me sorprendió es que en este sector también tenemos una secuencia narrativa de estas que vivimos en primera persona. Y una vez que morimos por primera vez en la torre, después se nos aparece una cama de hospital. Y cuando nos acostamos en ella, no sé por qué habría de hacerlo, pero es lo que hace Selene, despierta como en una especie de hospital. Tenemos como... Es rara esta narrativa porque parece que fueran flashbacks. Estamos vivenciando flashbacks que se mezclan con la ominosidad y rareza de este mundo extraño que estamos habitando y que estamos viviendo esa aventura. Pero estas partes realmente son muy interesantes desde lo narrativo. No dicen mucho, pero dan ciertas pistas. Después seguimos, hacemos un intento más a la torre. Y bueno, terminamos continuando con nuestro, nuestro camino hacia la ciudadela, que obviamente toca de cero desde la parte inicial, atravesar nuevamente el desierto carmesí. Perdón, primero los bosques, luego el desierto carmesí, hasta llegar finalmente a la ciudadela nuevamente y seguir atravesando lugar a lugar, matando enemigos. A ver, yo casi estuve más o menos tratando de orientarme con personas con más experiencia en el juego y que recomendaban no dar muchas vueltas, no acceder a puertas alternativas, no hacer mucho, eh, no dar mucho trayecto, sino avanzar más rápido y sí quizá tratar de hacer más recorrido en detalle o leveleo cuando haces el jefe. Yo estoy de acuerdo y tiene un buen punto esto que decían estas personas que aparte son más habilidosas y saben más que yo del juego. Pero algo que encontré en mi experiencia personal, primero que la mecánica es muy divertido. O sea que cuando uno va recorriendo los biomas, también la pasas bien enfrentándote con los enemigos, probando nuevas armas, porque cuando vamos destrabando biomas, se van destrabando nuevas armas, que se van destrabando en distintos biomas también. Y eso nos va también mejorando como jugador, mejorando la habilidad del jugador. Así que yo recomiendo recorrer todo lo más que podemos, aunque hay un punto donde esta afirmación era cierta, porque en un momento yo quería llegar hacia lo que es el origen de la transmisión, ¿no? Ahí nos pone el juego una misión que es llegar hasta tal lugar. En este caso, en la ciudadela es hasta la transmisión de la sombra blanca. Y claro, como estaba tratando de explorar, de derrotar enemigos, terminaba muriendo. Y si quería avanzar en ese objetivo, me di cuenta que tenía que ser más directo e ir hacia ese lugar. Cuando me propuse ir a ese lugar, terminé llegando porque los lugares donde se presentan enemigos muy difíciles los podés abandonar. Salvo hay zonas donde te bloquea la sala y ahí no podés, hasta que no derrotas a determinado enemigo o haces determinada consigna, no se destraba la sala. Digo determinada consigna porque en una me tocó que tenían como esos mecanismos de cura y era destruir el auto healing de los enemigos. Y pude seguir adelante. Pero me parece que la clave radica en... Hay momentos donde va a estar bien ponerse a explorar y buscar armas, mejorar el personaje, porque esto nos va a dar una cuota de aprendizaje y de entrenamiento respecto de los enemigos. Y después quizá hay momentos donde, por ejemplo, para destrabar el jefe final hay que hacer una determinada acción, como por ejemplo en este lugar era llegar a esta señal,
Y en esos momentos está bueno poder tener la flexibilidad de encontrar el camino más directo e ir directo a cumplir esa consigna. La ciudadela tiene un salto de dificultad bastante grande para mí respecto del desierto carmesí. Los enemigos son más agresivos y tienen más vida. Y quitan más vida. Hacen mucho daño, sobre todo estos que son como mini jefes, y que yo esperaba que cuando la primera pasada, cuando llegué a la señal, los esquivé. La verdad que no me quise enfrentar, quería llegar. Después entramos en la torre de transmisión y ahí tenemos que seguir subiendo. Acá hay una parte que se pone como de evitar de salto de plataformeo. Hay una zona de plataformeo con estos rayos láser y entramos a una sala muy grande que nos enfrenta a un montón de enemigos, a un montón de enemigos. Pensé que no iba a sobrevivir, dentro de todo llegué bastante bien. Debo decir también que en esta parte hay más opciones de recuperar tu vida. Cuando recuperamos la integridad, dentro de todo podemos seguir adelante. Y dentro de la torre de transmisión tenemos que seguir subiendo, 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 hasta que en esta última sala salimos a una parte exterior y entramos en un gran pasillo, un enorme pasillo. Ella es comprobamos que era la sala del jefe, que es muy interesante porque hay como una especie de alienígena que está como adormecido y de repente despierta y se le termina cayendo y la batalla se da como una especie de otro plano mental. La batalla es una batalla bastante difícil. El primer intento no pude pasar la primera fase. El primer intento llegué a la segunda fase, pero apenas pude llegar a unos segundos. Es un jefe que está lejanos a nosotros y tenemos que ir esquivando disparos de dos minions que nos van, además del jefe, de lo que nos tira el jefe, nos va tirando distintas cosas. Bueno, así que no logramos derrotar al jefe y tenemos que volver a aprender a desenvolvernos en este bioma que se está transformando en algo muy desafiante con estos intentos. Pero bueno, eso lo veremos en otro capítulo. Seguiremos intentando con Nemesis y nos vemos la próxima en Bitácora Gamer con más Returnal. Adiós.